Bien, vamos entonces ahora en esta clase a crear nuestro método, o mejor dicho, el código del método loadDynamicProducts. Así que aquí debajo vamos a definir private void porque no regresa nada y vamos a darle tab para que se autocomplete nuestro código. Bien, entonces lo primero que es en este método acordarse de que nosotros debemos de tener lista nuestra clave secreta de Stripe. ¿Listo? Así que aquí acuérdense que debemos de tener lista la secret key. Esa la vimos en la clase pasada, hay que obtenerla dentro de nuestro panel de Stripe en la sección de desarrolladores. Entonces vamos a definir nuestra clave, o mejor dicho, vamos a establecer nuestra clave secreta de Stripe para poder trabajar con los pagos. Vamos a escribir entonces Stripe configuration punto y accedemos al API key. Aquí vamos a establecer entonces, como les decía, nuestra clave secreta. Yo lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle secret key Stripe. ¿Listo? Yo lo tengo ya aquí almacenada en una variable. Entonces ustedes aquí pueden poner su cadena secreta. Yo simplemente le voy a dejar aquí ahorita por lo pronto, pero voy a crear una clase donde lo tengo almacenado. Ustedes pongan aquí la suya, no pasa nada. Seguimos. Entonces ahora, una vez que establecemos nuestra secret key en la configuración de nuestro SDK, vamos a crear una lista vacía para almacenar los elementos que son todos los productos que interfieren en esta transacción de pago, es decir, la descripción del producto, la cantidad y el precio. Entonces, para crear esa lista lo vamos a hacer de la siguiente manera: var line, vamos a ponerle cualquier nombre. Esto que yo aquí es simplemente un nombre, pero ustedes pueden poner el que ustedes deseen. Line items va a ser igual a new y vamos a crear una lista. Esa lista abrimos mayor que y menor que. Va a ser una lista del tipo sesión line item options. Esto viene de Stripe, ¿vale? Ponemos punto y coma. Si ponemos aquí el cursor, vemos que ahí viene de stripe.checkout.session line item options. Listo, entonces creamos esa lista para luego llenarla con cada uno de los productos que nos solicita Stripe al momento de que ejecutamos el proceso del pago. Entonces esos elementos que nosotros necesitamos agregar a esta lista de items los tenemos dentro de nuestro data grid view, y ese data grid view ya nos lo están pasando acá en el constructor, ya lo tenemos listos aquí. Entonces para eso vamos a hacer un for each. En este for each vamos a recorrer las filas de nuestro control para obtener los productos. Entonces de tipo data grid view row, esto ya lo hicimos en otros videos, así que para ustedes ya es familiar. Vamos a crear una fila y por cada fila que tengamos en nuestro grid products punto rows vamos a hacer esta iteración. Entonces vamos a iterar cada una de las filas que tiene nuestro grid products. Vamos a obtener de la fila los tres datos, que es la descripción, la cantidad y el precio. Lo almacenamos en una variable temporal y vamos a crear cada uno de los ítems que van a llenar esta lista. Entonces vamos por ese paso. Vamos a escribir var product name. Pueden dejarlo como var, pueden establecer una variable de tipo string. Simplemente es una forma de escribirlo. Var es igual a row.cells. Vamos a escribir acá cells. Listo, abrimos corchetes y yo acá voy a obtener la descripción. Si ustedes no se acuerdan cómo se llamaban las columnas del data grid view, nos regresamos aquí al diseño, seleccionamos nuestro control, vamos a las columnas y por ejemplo descripción, ¿cómo se llama? Call description, ¿vale? Es muy importante que aquí, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con el data grid view, ustedes puedan saber cómo le llaman a sus columnas. ¿Por qué? Me voy a detener un poquito aquí.
porque en algunos comentarios que he recibido de la plataforma, sobre todo de la plataforma luisfaxacademy.com, algunas personas aquí en el name de la columna le ponen solamente description, algunos le ponen por ejemplo columna descripción, otros les ponen en español descripción, algunos le ponen con comillas aquí, con acento mejor dicho, otros le dejan así como yo, call description, y en ese sentido ustedes deben de cerciorarse que tal cual le dejaron a sus columnas. Por ejemplo acá yo le puse call quantity, call description, call price, ¿ven? En ese sentido ustedes deben de cerciorarse que también le colocaron exactamente tal cual yo lo coloqué, o por lo menos acordarse cómo lo hicieron, ¿vale? Para que en esta parte del código no se confundan. Entonces acá yo voy a colocar por ejemplo call description punto value punto toString. Seguimos, vamos a crear otra ahora para el quantity. Entonces acá será igual a row. De hecho voy a copiar nuevamente esta línea de código para no repetirlo. Yo acá le puse call qti. Déjenme ver, me voy a regresar acá al código, vamos a revisar porque se me olvidó. Lo tengo como call qti y en el precio lo tengo como call price. Listo, entonces vamos bien, lo tengo así, call qti, y finalmente ocupamos el precio, así que acá a la variable le vamos a poner price y acá es call y price en mayúsculas. Listo, ya tenemos entonces los tres valores que necesitamos para el item. Con esta información ahora vamos a crear un elemento de línea, es decir, un elemento de la lista que acabamos de crear acá arriba, con los datos del producto, en este caso descripción, cantidad y precio, ¿vale? Así que entonces aquí ya vamos a empezar a var line item. Esta parte de aquí, ahorita les voy a explicar, new. En este caso nosotros vamos a crear una sesión en donde vamos a establecer cada una de las líneas de esta lista de items que vamos a pasarle a Stripe. Entonces sería new sesión line, y ahí está la opción que dice sesión line item options, ese de ahí. Abrimos llaves, ponemos el punto y coma, aquí tal. Aquí al principio quitamos la OV que me quedaba sobrando. Entonces aquí dentro de las llaves, ¿qué hacemos? Le pasamos un precio del producto. En este caso, como nosotros estamos especificando datos dinámicos, es necesario que nosotros a este line item le pasemos una configuración de la sesión de precio. ¿Por qué? Porque en Stripe tú puedes crear productos y esos productos simplemente tomarlos, revenderlos con esos valores, o como es en el caso de este ejercicio, de este curso, que es digamos lo más práctico, es que tú le establezcas los precios cada vez de que tú realizas una transacción, hacerlo de forma dinámica, porque si tuvieras 100 productos sería muy tedioso crear en Stripe, en tu panel, 100 productos para venderlos. En este caso todo lo estamos haciendo de forma dinámica, por eso es que necesitamos pasarle toda la data referente al producto, al precio y la cantidad. Entonces, dado esa explicación, escribimos price data, de hecho ahí nos sugiere ya, va a ser igual a new y sería sesión line, y la opción que vamos a elegir aquí es line item price data options. ¿Listo? Abrimos llaves nuevamente. Noten ustedes que estamos dentro de las llaves que acabamos de crear del item, así que vamos a abrirlo. Aquí vamos a colocar una coma y no punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer dentro de estas segundas llaves, aquí vamos a especificarle el precio dinámico. Vamos entonces a escribir el producto, product data. Si ustedes observan ahí el IntelliSense logo nos lo sugiere. Esto va a ser igual a new, y en este caso nuevamente es sesión, y aquí sería sesión line item price data product data options. Hacemos esta opción, esta segunda la seleccionamos y abrimos nuevamente llaves.
Entonces en estas terceras llaves lo que le vamos a pasar es el nombre del producto. Entonces aquí escribimos name y esto es igual a el product name que tenemos. Listo, ponemos aquí una coma. Debajo de estas llaves internas, debajo de las llaves internas, vamos a colocar el tipo de divisa que vamos a utilizar. Currency, en este caso nosotros vamos a utilizar USD, vamos a utilizar dólar americano. Ponemos una coma, hacemos un enter y ahora le vamos a pasar el precio unitario en centavos. Aquí la particularidad es que manejamos el precio unitario, precio por unidad, en centavos. Entonces sería unit amount es igual a price. ¿Listo? Aquí ya le estamos pasando entonces el nombre del producto, el tipo de moneda, le estamos pasando el precio y lo único que nos faltaría es pasarle la cantidad. Entonces aquí debajo de donde tenemos el cierre de la segunda llave, vamos a hacer un enter y vamos a especificar la cantidad. Quantity, ahí está, es igual a quantity. Para quitar ese error que nos muestra ahí, simplemente acá hay que poner el cursor. Noten ustedes que aquí dice que cantidad pudiera ser null y acá en este caso está esperando un long. ¿Qué podemos hacer aquí? Donde tenemos los valores numéricos, por ejemplo en cantidad, hacemos un convert punto to int. ¿Listo? Acá hacemos lo mismo, convert to int. Y encerramos todo el valor. En todo caso acá pueden ustedes notar que si yo pongo el cursor encima de mi bar price, ya me dice que es de tipo entero. Y acá abajo ya se quita ese subrayado o error que nos estaba tirando. Es como una especie de warning. Bien, entonces al cerrarse la llave principal, la línea de los items, lo que vamos a hacer entonces es agregar ese item a mi line items. Entonces aquí debajo voy a colocar line items y agrego entonces con el método add line items punto add, abro paréntesis y entonces le agrego ahí la línea del item que voy creando en cada una de las iteraciones. Ahí yo lleno el listado de los items para después pasárselos a la operación de pago de Stripe. Voy a hacer un pequeño salto de línea ahí y después de que se cierra mi for each vamos a continuar. Una vez que se cierra el for each, lo que vamos a hacer es crear una sesión de pago con los datos de productos, cantidades, etcétera, etcétera. Le vamos a especificar también la URL de pago exitoso, que es el callback, y el tipo de transacción que vamos a hacer nosotros aquí con Stripe. Entonces donde se cierra la llave del for each, que es en esta parte de aquí, vamos a crear la sesión de pago. Vamos a dejar aquí el comentario. Creamos una sesión de pago. ¿Cómo creamos la sesión de pago? Especificando los productos, callback y el tipo de transacción de la siguiente manera. Definimos una variable. Le vamos a llamar, por ejemplo, sesión options. Esto va a ser igual a new. Y escribimos sesión create options. Abrimos las llaves, ponemos punto y coma y dentro de las llaves le vamos a pasar los valores. El primero es el mode. En este caso se refiere a qué tipo de operación se va a realizar aquí. En este caso se va a llamar payment. Vamos a hacer o el usuario va a realizar un pago. El otro valor que le vamos a especificar es el success URL. Success, ahí está. Y esto es el callback que les decía. Entonces, en este caso, esto del callback es algo que debemos detenernos un poquito para explicar. Cuando yo estoy generando un proceso de pago y Stripe pone el formulario, Stripe nos dice en qué URL o en qué destino yo te voy a responder con si el pago fue exitoso o hubo un problema. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de proveerle a Stripe una URL en donde tengamos un archivo para recibir esa respuesta. Esa respuesta como tal
debe ser una URL en donde vamos a recibir la información como feedback del proceso de pago. Entonces yo voy a utilizar una URL que tengo en línea de mis plataformas de cursos que se llama https:// se llama shopify.com y lo tengo en un directorio que se llama Pace. Dentro de Pace yo tengo un archivo index en el cual recibo la respuesta de Stripe. Entonces yo le voy a especificar esa URL. Un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que tiene el archivo en donde recibimos la respuesta de Stripe. Y finalmente hay que pasarle la lista de productos, que será Line Items, que lo tenemos aquí en Line Items. Vean ustedes que aquí estamos creando entonces la sesión de pago. Le estamos especificando que el usuario va a realizar un pago, donde nos debe de responder Stripe y cuáles son los productos con su configuración que tenemos aquí. Cada producto es un producto dinámico porque trae una descripción, un precio y una cantidad única en cada una de las transacciones que vamos a hacer. Ahí todavía no finalizamos, aquí estamos configurando la sesión de pago y ahora hay que crear un servicio de pago. Entonces aquí creamos servicio de pago. Vamos a dejar aquí entonces en el comentario, definimos una variable que se llame service va a ser igual a new session service. Entonces con esta sesión vamos a crear entonces una operación de pago, y para hacer esto necesitamos crear, aquí lo que estamos haciendo es creando una instancia del servicio, y dentro de la instancia del servicio nos solicita que le creemos una sesión. Entonces aquí estamos creando la instancia del servicio y aquí vamos a crear la sesión que nos pide esa instancia del servicio de Stripe. Entonces de tipo sesión, nuestra variable se va a llamar sesión, va a ser igual a nuestro service.create, y dentro de la creación abrimos paréntesis y le vamos a pasar session options. Listo. Y finalmente ya tendríamos aquí la respuesta. Se va a abrir el formulario, el usuario ingresa los datos de la tarjeta, le hace clic en pagar, Stripe nos responde al callback que nosotros le hemos especificado, y esa información la va a estar visualizando el usuario durante el proceso. Entonces hasta aquí se termina la configuración del proceso de pago que vamos a aperturar. Aquí todavía no se ejecuta el proceso de pago. Aquí lo que hace en sí el código, en resumen, es que se genera un proceso de pago donde a Stripe le pasa la configuración, se abre el formulario que Stripe pone, el usuario termina el proceso, y al momento de que el usuario termine el proceso es en donde nosotros recibimos el callback con la respuesta. Entonces aquí es donde nosotros debemos de abrir el formulario. En ese caso esto se ejecuta de manera automática en lo que es nuestro constructor, y lo único que nosotros podemos visualizar es el formulario que Stripe nos renderiza. Para aquí entonces vamos a utilizar nuestro WebView2.source. Vamos a poner acá source. Vamos a ver cómo se llama. Se llama WebView 21, creo que se llama 21. Ok, no me acuerdo, vamos a ver. Ok, es que no hemos escrito todavía ninguno. Entonces lo vamos a arrastrar. Listo, aquí ya tengo entonces, arrastré el control, WebView 2. Así que nos vamos entonces al código, al de Payform, y aquí sería entonces WebView 21.source. Listo, y esto va a ser igual a new URI. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis le vamos a colocar sesión.url. Listo, entonces al hacer esto se va a abrir el formulario de Stripe y el usuario va a iniciar el proceso de pago. Bien, entonces vamos a probar si esto es cierto. Vamos a guardar. Yo voy a ejecutar el proyecto para ver si hasta aquí carga el formulario, y dejamos este video hasta aquí para continuar en el siguiente, pero vamos, antes de terminarlo,
hacer una prueba. Ok, me vengo a Post, lo voy en Pay. Ok, listo. Aquí entonces lo único que nos hace falta es especificarle la clave secreta, el secret key. Voy a generar entonces aquí yo una clase. A esta clase la voy a poner Stripe Payment. Listo, y aquí le voy a poner, por ejemplo, public static string secret key, y aquí le voy a establecer el valor. Aquí le vamos a poner la L que hizo falta, y entonces aquí lo único que voy a hacer es voy a quitarle este texto y voy a utilizar entonces mi stripe punto, y aquí tengo el secret key, punto y coma. Voy a ejecutarlo. Esperamos a que nos muestre el formulario. Nos damos al de Post. Voy a seleccionar, por ejemplo, un corte premium. Le doy en Pay. Y listo. Aquí se está abriendo el formulario. Vamos a maximizarlo. Aquí está. Aquí ya me dice, por ejemplo, Luis Fax, Text Mode, la cantidad. Y aquí ya tengo ya el formulario para iniciar el proceso de pago. Darle Pay. Y listo. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver y examinar qué es lo que tiene nuestro archivo de callback que recibimos como respuesta para el caso de los pagos de Stripe. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving.